Era lo ¿Qué, único que qué edad tiene Emma? 3 años. 3 años, ok. Y no le, bueno, sonambulismo como tal, o sea, ustedes llegaban a verla parada nada más ahí, la volvían a regresar a su cama y seguía dormida ella, porque el sonambulismo es cuando está totalmente dormida la persona y está haciendo Sí, acciones físicas. ella seguía dormida, la abrazó. De hecho, intentábamos mucho hablarle. Ok, Por lo general, siempre que le hablas, Emma responde mande o qué, o te dice leche o algo por el estilo. claro. Pero estas veces sí nos empezaron a espantar porque le hablabas y era como si no estuviera, no te contestaba para nada. Tenía los ojos cerrados, o abiertos a un solo punto. Dependiendo del día. Había veces que los tenía completamente abiertos y solamente veía la ventana. Ok, Una noche que sí nos espantó bastante, se paró al pie de nuestra cama. Nosotros dormimos en un colchón inflable porque todavía estamos en esto de la mudanza y todo. Entonces se paró en la cama y traía su mamila como si fuera un bebé y nada más estaba así. Y ok. Pablo me despertó y me dijo, oye, la niña, y le empezó a hablar, Emma. Emma, Emma, a la quinceava vez me empecé a paniquear yo solita. Claro. Y yo dije, mami, ven para acá, vente, mami. La agarré y así como si hubiera estado dormida todo el tiempo, la acosté al lado de mí y cerró los ojos, adiós. Ni siquiera despertó, no me contestó, no hizo nada. ¿No la sentiste temperatura que estuviese fría? Helada, Ok. helada, todo el tiempo estuvo helada desde que nos mudamos aquí. Yo siempre he dormido con ella. Ujú, Ella nunca se ha levantado en las noches, nunca, de hecho es la que menos despierta. Despierta más mi otra hija, Ivana, ujú. y no, de todas maneras, Emma, pues, no sé, llegamos aquí y empezó a hacerlo sin razón alguna y siempre está muy, muy, muy fría, por más que la tape, está helada. Sí, ok. ¿Qué más pasó? ¿Qué Como pasó? antes del sonambulismo, sí se escuchaba como que se acercaban a nuestro cuarto y se regresaban. Iban y venían, o sea, cada noche. Ok, Antes de que empezara a levantarse Emma, yo escuchaba, le decía, alguien está aquí en la puerta. Dije, de seguro es Emma. ujú, Así le decía. Y igual luego decía, le gritaba a Emma a dormir. Y ya ujú. escuchaba cómo se regresaba. Entonces, igual antes del sonambulismo, de Emma, o sea, era lo que yo escuchaba. No sé Ajá. si en verdad era ella o qué era lo que estaba pasando. ¿Y tú cuando sentías eso, cuando tú dices, bueno, que yo sentía que alguien se acercaba, probablemente pensando en que era Emma, porque era la que pues, tenía como más facilidad de acercarse a ustedes? En ese sentido, ¿no confundías a Emma? O sea, al final del día, ¿podías percibir que fuese alguien más grande que Emma? No, sentía como si fuera pues, alguien de su edad más o menos pequeña, Ok, ok, que sí era una niña. buen punto. Por eso le gritaba a Emma y escuchaba como igual se regresaba. Ok, ¿qué más pasó después? Para empezar con los primeros acontecimientos debemos siempre ser muy precavidos en cómo vamos a preguntar las cosas. Yo lo he dicho muchas veces, a la gente que le sucede esto, que realmente vive con un fenómeno que no puede entender, pero sobre todo desconoce, créame que le afecta. O sea, lo que necesita saber es por qué está pasando todo esto, cuál es el hecho o cuál es la manera o la forma en que ellos son vulnerables ante algo que no entienden, ante algo que no ven, ante algo que solamente perciben. En la primera entrevista con Florencia y Pablo, ellos hablaron de los primeros acontecimientos. Empezaron a sentir presencias, principalmente en la noche en su habitación, como si alguien se acercase y se retirase. De alguna manera era una forma de focalizar. Para llegar a este punto a nosotros entender el fenómeno, es principalmente saber cómo se comporta. Si es una entidad espiritual, si es algún movimiento sin razón aparente, cómo es el movimiento de los objetos, todo ese tipo de situaciones que son detalles precisos para que nosotros podamos formular una serie de cuestionamientos a los testigos. Por eso es siempre bien importante el saber cómo preguntar y sobre de qué vas a preguntar.
porque esa persona que te está platicando lo que está viviendo está siendo afectada en esos instantes. Vaya, no lo está tomando de a juego, no es una historia de terror. Es algo que le está sucediendo y que te está externando tal cual y con lujo de detalle de lo que vivió. Por eso es importante este punto. Yo lo he comentado en otras ocasiones, pero el día de hoy voy a ser muy enfático. Las entidades espirituales, las que tratan de buscar tu focal, tu atención, justo hacen ese tipo de cosas para que tú atiendas a ese tipo de llamado. Es una manera de, oye, préstame atención, te voy a mover un objeto, te voy a hacer presente, me voy a hacer presente para que me sientas, cosas así, ¿ok? Pero va incrementándose con el paso de los fenómenos. Y ojo, un punto clave de todo esto es que ellos sí focalizaron en la entidad espiritual, porque en evidencia era muy, era muy real. Ellos decían, se abría y se cerraba la ventana. Había cosas como muy físicas que empezaron de a poquito, ojo, empezaron incrementándose los fenómenos. Cuando ellos tratan de buscar una explicación en Emma, la hija de Florencia, es en el momento que Emma se comporta de una forma extraña. Emma empieza con el sonambulismo. Ese es un tema que en otra ocasión voy a tratar más profusamente acerca de cómo también hay personas que llegan a entablar una comunicación con una entidad espiritual y uno de los padecimientos es entrar en sonambulismo. ¿Por qué? En el estado onírico se gesta todo lo que estás viviendo en el subconsciente. Es el estado REM, Rapid Eye Movement, que es el sueño profundo. Entonces, cuando tú estás profundizando en el sueño con imágenes, prácticamente tu subconsciente está totalmente alerta. Esto quiere decir que dentro de la conciencia está en estado de sueño profundo. La conciencia es justamente eso. Estoy soñando. Esa es una conciencia. Estoy haciendo esto. O simplemente el manejo de manipulación de cosas por medio de tus manos te hace más consciente, ¿ok? Pero en el ámbito onírico, lo que está sucediendo en el caso de Emma es de que la somete o la profundiza en esos sueños para desafiar su realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que del sueño traspasa lo físico. Emma estaba en un sueño profundo y sigue soñando en el sonambulismo. El sonambulismo es eso, que tú hagas cosas físicas como si estuvieses consciente, pero estás en sueño profundo. Esto es de suma importancia para entablar justamente cómo se gestan los fenómenos y cómo van haciendo mella del individuo. En el caso de Emma, una chiquita que evidentemente no era consciente de lo que estaba viviendo, simplemente ella estaba soñando como cualquier otro sueño. Sin embargo, cuando esta Florencia y Pablo la vieron con su mamila y la vieron haciendo como si tuviese un bebé en brazos, es justamente lo que ellos narran. Nos frigiamos. O sea, hubo un momento en que dijimos, ¿qué le pasa? Pero sigamos con el testimonial.